los tres comunicadores, los tres desde su espacio, hablando sin censura, también con presencia independiente, individual, en otros rincones, en otras trincheras, pues. ¿Qué pasó en la mañanera? Es una confirmación más de la excelente oportunidad que significa la conferencia en Palacio Nacional para la libertad de expresión y esto del ir y venir de las ideas, la gran democracia que cualquier periodista, cualquier comunicador puede parársele al presidente y cuestionarlo. O vimos otro de los circos de Jorge Ramos que se olvida que el protagonista no debe de ser él, o no es él, o no siempre tiene que ser él. ¿O qué vimos desde tu perspectiva, Alina Duarte? Grandiosa oportunidad para darnos cuenta una vez más cómo operan este tipo de medios de comunicación corporativos en una clara alianza con los intereses, en este caso estadounidenses. Jorge Ramos no es un periodista independiente, Jorge Ramos no es un periodista comprometido con la transformación de algún movimiento, de algún proceso dentro de la región o dentro del mismo Estados Unidos, que es en donde vive. Jorge Ramos se ha profesionalizado en el arte de la provocación, pero sobre todo en el arte de la desestabilización de los países y ha servido como tal en otros procesos, en otros momentos. Estas denuncias no las hace en torno a los 40 millones de estadounidenses que viven bajo en pobreza extrema en Estados Unidos. Esto no lo hace sobre todas las víctimas que dejan justamente las guerras que impulsa Estados Unidos alrededor del mundo. Esto va y lo hace en países como México, en países como Venezuela, en donde recordarán esta entrevista de 17 minutos con el presidente Nicolás Maduro de Jorge Ramos, en la cual yo invito totalmente, porque creo que se pavoneó de haber realizado una entrevista al dictador, cuando en realidad también lo pusieron en su lugar hace unos meses y aceptaron esa entrevista justamente por parte del gobierno venezolano, tratando de mostrar también esa apertura hacia los medios de comunicación, hacia que se conociera el proceso interno, y lo único que hizo en ese momento Jorge Ramos fue posicionarse desde la derecha, en la cual abiertamente creo que se ubica y tendríamos muy pocas dudas sobre ello. En ese momento le dicen, tú como militante de la derecha que eres, vienes a hacer afirmaciones sin sustento, y usa también, como lo hizo hoy, estas cifras de manera bastante tendenciosa, con fines, insisto, creo, alejadas totalmente de un objetivo de democracia, de participación, de libertad de expresión. Hoy Jorge Ramos no es sino esa máxima expresión de los intentos de ciertos medios por mostrar ese otro México, y que creo que también esto no es sinónimo, Vicente, y con eso concluyo, no es sinónimo de no cuestionar. Al contrario, creo que todas y todos los que ejercemos el periodismo tendríamos que tener como objetivo o como horizonte esa transformación de la sociedad a través de nuestras trincheras, sean independientes o no lo sean. Sin embargo, pues hoy dieron cuenta nuevamente de todo un circo, ¿no?, que se monta con fines totalmente ajenos a los del periodismo, y que es lamentable, pero que también nuevamente reitera que esta oportunidad, así como la tiene Jorge Ramos, la tendría Loret de Mola, la tendría Broso, la tendría cualquier otro periodista que quisiéramos registrarnos y asistir a las mañaneras y cuestionar con los fines, ¿no? Yo insisto, ya cada quien tendrá ahí su ética, tendrá sus objetivos, pero creo que no necesariamente con fines golpistas, con fines de desestabilización y sobre todo de desinformación. Jorge Armando Rocha, Jorge Ramos lo escuchó al presidente y no lo paró. Dice el presidente, es lamentable que un periodista como tú, Jorge, esté desinformado. Madres, si hubiera sido a otro personaje con autoridad moral, creo yo que le hubiera dicho, a ver, señor presidente, explíqueme. O por favor, presidente, creo que no, algo. Más adelante el presidente le dice falto de ética. Sí. Y no dice Jorge Ramos. ¿Cómo viste tú este intercambio? Y bien menciona Lina, los grandes periodistas de México que critican la mañanera, que desestiman la mañanera, hoy aplauden a Jorge Ramos
en la mañanera. Y yo digo, pinches hipócritas. ¿En qué momento salen a decir también que Jorge Ramos es parte de Producciones Jesús Ramírez Cuevas y el PGS ADCB, como lo han dicho Broso, lo ha dicho Riva Palacio, lo han dicho todos estos personajes? Pues yendo a la esencia de la primera pregunta que también nos decías, ¿qué vimos? Vimos las dos cosas, el show de Jorge Ramos y bueno, pues también vimos a un presidente respondiendo de forma ecuánime ante un provocador. Pero lo primero que tendría que decir es que Jorge Ramos necesita clases de estadística básica porque no tiene las herramientas para poder diferenciar, por ejemplo, cómo le fue a México respecto a otros países de la región en lo que hace a la pandemia. No me parece extraña la postura de Jorge Ramos. Lo que queda evidenciado es que cuando tomas claramente postura en favor de un bando, te pueden presentar los datos claros, contundentes, que quiera la autoridad en este caso, pero ya no le crees, no crees nada, simplemente le crees a tus prejuicios. Y creo que ese es un mal periodismo, porque podemos tener opiniones, pero una cosa es la información. Y si partimos de falacias y de premisas falseadas, entonces la conclusión está falseada. Dice Jorge Ramos que le fue bastante mal a México. Bueno, ¿comparado con qué? ¿Con quién? Así como decía Ortega y Gasset, que el hombre es él y su circunstancia, así somos también los mexicanos. Si nos comparamos con Estados Unidos, nos fue bastante similar en términos de muertos por millón de habitantes. Pero también vimos un ejercicio amplísimo de libertad de expresión y creo que también eso es muy valioso. Yo no censuraría a personas como Jorge Ramos, por mí que vaya las veces que quiera a hacer el oso, a hacer el ridículo. Creo que solos se exhiben. Pero vimos este ejercicio de libertad de expresión en donde en los sexenios pasados no observábamos a periodistas que pudieran cuestionar de esta forma al presidente en turno. De entrada, porque no existían los ejercicios reales de conferencias de prensa. Eran una serie de ejercicios en donde los periodistas, a lo más, el presidente en turno hacía una conferencia de forma esporádica y tenían que ponerse de acuerdo los periodistas en qué preguntar, y eso con el aval del director o el vocero de comunicación. Y pues ahora observamos a un hombre que pretendió una entrevista, porque ese es parte del show de Jorge Ramos. Él le gusta increpar, ir en Estados Unidos, cuando todavía no estaba definida la cosa con Trump y con Biden, que todavía se estaban contando los votos. Jorge Ramos fue a perseguir a Donald Trump y le dijo, acepte que perdió presidente. Y bueno, pues obviamente lo estaban grabando. Él quería hacer la nota, le gusta, goza eso. Y bueno, pues vimos a Jorge Ramos tratando de hacer una entrevista, faltándole el respeto también a los compañeros. Quería inducir respuestas, ya llevaba él un guión y quería que el presidente se rindiera ante ese guión. O sea, que le diera la razón de que la estrategia de la política en materia contra la inseguridad no ha funcionado, que la pandemia, el manejo de México fue un fracaso. O sea, y el presidente fue muy ecuánime, creo que hasta elegante, porque no se enganchó, pero sí lanzó sus respuestas que fueron ya replicadas y fueron concisas, pero eso tenemos a un Jorge Ramos que tiene su visión y su forma de ser. Bueno, se acredita como reportero de Reforma y de Univisión. Ya de eso, pues ni hablamos. O sea, ya de entrada sabemos cuál es la postura de Reforma. Reforma no está cuestionando al gobierno de la 4T. Reforma está odiando al gobierno de la 4T. Entonces, todo lo que venga de López Obrador está mal. Y esa es la lógica que permea, es la lógica editorial que tiene. Manuel Pedrero, ¿qué viste tú? ¿Qué opinas tú? La verdad, Jorge Ramos hizo un espectáculo en todo el sentido de la palabra, y lo digo bien, espectáculo, porque eso fue lo que vendió, espectacularidad. A ver,
¿De qué viene Jorge Ramos en estos momentos? Bien lo decía Lina, de promocionar un libro, que es su último libro, 17 minutos hablando con el dictador en esta accidentada entrevista que tuvo con Nicolás Maduro, y yo me pongo a pensar en los antecedentes de Jorge Ramos. Vamos a ver, cuando estuvo con Donald Trump en una conferencia de prensa ya por 2016, cuando era candidato a la presidencia de los Estados Unidos, con el mismo tono prepotente, altanero, majadero, pedante, incisivo, estridente, de una forma no ética ni diplomática, arrebatando la palabra, interrumpiendo a su interlocutor. ¿Qué fue lo que hizo Donald Trump? A través de una gesticulación, llamó a sus guardias de seguridad y sáquenmelo de aquí. Censuraron a Jorge Ramos con Donald Trump y lo sacaron del recinto. ¿Qué pasó con Nicolás Maduro? Bueno, ahí todos los vimos, en una entrevista accidentada con Nicolás Maduro, lo que termina siendo Maduro, queramos o no, es secuestrar a Ramos en el Palacio de Miraflores, tanto así que tuvo que intervenir México. ¿Sabes qué? Este es mexicano, déjamelo en paz. Y volvió Jorge Ramos después de esa entrevista, de nuevo, donde fue a provocar a Maduro, que se podrá estar a favor o en contra de ciertas cosas, pero al final de cuentas fue eso, a provocar llamándolo dictador, que era una dictadura, en fin. Y el día de hoy, Jorge Ramos hace un aporte espectacular, no solo a México, no solo a Andrés Manuel y a la 4T, sino a todo el mundo. Deja claro para todos que en México no hay dictadura, que en México no hay dictadura y que López Obrador no es un dictador. Las primeras 2 veces, no recuerdo si fue la primera o la segunda, que vino Jorge Ramos a la conferencia mañanera, pasó un fenómeno muy interesante. Cualquier reportero o asistente de las mañaneras sabe muy bien que por reglamento los periodistas, los reporteros, los que preguntan, no pueden subir al podium de las conferencias mañaneras. Bueno, lo que hace Andrés Manuel ese día que va Jorge Ramos a preguntar sobre los números de violencia, como la primera vez, el lenguaje corporal de Andrés Manuel con la mano le dice, vente para acá para que veas bien los números, porque él decía que no se alcanzaba a ver desde ahí. Entonces Jorge Ramos, muy obediente, va para allá y ahí los analizan. Luego pasó la segunda y ahora en esta tercera el contraste es impresionante. Jorge Ramos en su apertura dice que el periodismo, que los periodistas son contrapoder, es decir, ya está anunciando que va a sacar la espada y que va a atizar a López Obrador. Entonces, Andrés Manuel, quien es muy sabio y es muy mañoso y es tabasqueño, que es lo más importante, los tabasqueños son bien dentudos, colmilludos, sabe muy bien qué es lo que viene. Entonces empieza a tirar, es que lo de la violencia, y entonces Andrés Manuel pone la gráfica, porque decía que se iba a convertir en el sexenio, en el gobierno más violento, y entonces Andrés Manuel pone una gráfica en pantalla, y si nos damos cuenta, si analizamos bien ese fragmento de video, que reitero, Vicente, colegas, es una joya, cuando Andrés Manuel se traslada del púlpito presidencial a la pantalla de la conferencia mañanera, López Obrador se mueve hacia ella y Jorge Ramos como que quiere dar un pasito tun tun a ver si lo invitaban de nuevo, nada más que en esta ocasión, no, ahí está, un pasito adelante y ahí se queda, y ahí empieza a analizar los números, es decir, se acabó. Tú puedes hacer preguntas, adelante, puedes venir a hacer lo que tú quieras, pero no vas a venir a hacer cosas fuera de lugar sin réplica, sin contestación. La respuesta que da Andrés Manuel es categórica, porque si bien puede ser debatible el punto de la violencia, lo que muestra esa gráfica, Vicente y amigos, es que la tendencia no se ha revertido, más se ha contenido. Desde 2015, la tendencia a la alza en homicidios se ha contenido, no disminuido. Pero, a ver, la disminución es del 2,9%, vamos a redondearlo en 3. Como dice Jorge, pues no es una cuestión para presumir, pero a diferencia de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, en una tendencia que marcaba la alza entre mensualmente los homicidios, que por cierto no solamente le corresponden al gobierno federal, son de fuero común y eso le corresponde también a los estados, congruencia también hay, quiere recriminarle eso. Tanto es así que en su retórica, en su lectura, lo posiciona a la pregunta, sus muertos, señor presidente. O sea, ya de facto lo está culpabilizando del hecho, sus muertos, señor presidente. Entonces, ¿cuál es el análisis? Jorge Ramos es un hambriento de protagonismo. Más allá de que sea subordinado de Reforma, Univisión, yo creo que eso es lo que él buscaba, una confrontación, buscaba ese pleito, no lo logró, y tanto es así que Andrés Manuel, como cereza en el pastel, terminando la conferencia mañanera, justito antes de que se vaya, le dice, nos vemos, Jorge, que eso, o sea, ya, vais.
Andrés Manuel es un genio, lo supo lidiar de una forma extraordinaria, tanto es así que la gente se da cuenta y de pena ajena a los que creen que Jorge Ramos hizo una intervención de merecedora del Pulitzer. No, no saben de lo que hablan. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Yo solamente voy a decir, ¿habría manera, don Jesús Ramírez Cuevas, que no sea tan evidente también el favoritismo? No, el privilegio de trato a Jorge Ramos, porque va de a tiro por viaje. Muchos nos pasamos semanas incluso para que nos den la palabra. Yo sé que al final es decisión del presidente, pero no sé, me llama la atención que Jorge Ramos va a la mañanera y se le da la palabra. Como que de qué privilegios goza. Pero bueno, esas son envidias profesionales. Bueno, mi querida Lina Duarte, vamos a invitar a la gente para que te sintonice todos los domingos de 1 a 2 de la tarde y para que te apoye en las diferentes trincheras, en los diferentes espacios, los esfuerzos que realizas en redes sociales. Muchísimas gracias, Vicente. Pues yo los invito a que me sigan en Twitter, en @Alina Duarte _, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook.com /Alina Duarte Periodista, en mi canal de YouTube Alina Duarte, y también todos los domingos de 1 a 2 en todas las plataformas de Sin Censura, para que vayan, se suscriban y compartan también todos nuestros contenidos y nos ayudemos entre todas y todos a crecer otra vez nuestros canales, para que vayan y compartan en todos los chats todos los días, a todas horas, pero nos vemos también todos los domingos de 1 a 2 en estas plataformas. Claro que sí, Jorge Armando Rocha. A Jorge Armando lo ven todos los días, de lunes a viernes a las 2 de la tarde en Sin Censura TV, en los espacios de Sin Censura. Y andas con todo en redes sociales, querido Jorge Armando. Así es, en mi cuenta de Twitter, @Rocha Periodista, ahí me siguen, ahí estamos en comunicación permanente, estimado Vicente, amigos, Manuel, Alina, y rápidamente lo de la mañanera, bueno, pues también el presidente goza, que de pronto vayan, porque van muy de vez en cuando, ¿no? Una Denise Dresser o un Jorge Ramos, siempre le gusta el debate. Y, bueno, incluso en el informe pasado, él presumió lo de la revocación de mandato, que tiene un 72% en ese sentido, personas adultas que piensan que debe continuar su mandato y lo goza. Es como aquel torero que saca el cuerpo y le dice al toro, déjate venir. Entonces, cuando esos personajes van, yo no dudo que si se llega a parar, que no va a pasar, un Víctor Trujillo luego le va a dar la palabra porque va a gozar la toreada que le va a poner, ¿no? Sobre todo a alguien así, pero bueno, pues sí, no van mucho. Ese es un hecho, ¿no? Así que buenas noches, estimados. Gracias, Jorge Armando. Mi querido Manuel Pedrero. A Manuel, al más morrito, al más joven de la familia, lo pueden ver y escuchar todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. No sé si uses ese término. Morrito acá en Sonora es jovencito, querido Manuel. Sí, claro que lo conocemos. Sí, así es, Vicente. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde en Sin Censura presenta las cosas como son, un espacio con su servidor, ahí siempre pendiente todos los sábados. Y nos pueden seguir en YouTube, en nuestro canal Manuel Pedrero, en Twitter, @Yo Soy Pedrero, y finalmente denle like a la página de Facebook Manuel Pedrero. No se pierdan los lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde, Sin Máscaras, con Hans Salazar y Manuel Pedrero. Pues muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Jorge Armando. Gracias, Alina, por estar en Sin Censura Nocturno. Estamos al pendiente. Un abrazo para los tres. Un abrazo. Cuídense. Buenas noches.